Hay un tipo de ayuno tan poderoso que el diablo ha trabajado siglos para ocultarlo de ti. No se trata de dejar de comer, se trata de algo que rompe cadenas, libera cautivos y desata el poder de Dios como nunca imaginaste. ¿Estás listo para descubrirlo? Amados hermanos y hermanas, permítanme hablarles hoy con la misma urgencia y claridad con la que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, solía dirigirse a las almas sedientas de verdad. Hay un secreto espiritual tan poderoso, tan transformador, que las fuerzas de las tinieblas han trabajado incansablemente para mantenerlo oculto de los hijos de Dios. Este secreto no se encuentra en rituales complicados ni en fórmulas mágicas, sino en una práctica antigua que ha sido distorsionada, malentendida y reducida a mera religiosidad vacía. Spurgeon decía que la verdadera espiritualidad no se mide por cuántas oraciones memorizamos, sino por cuánto de nuestro corazón entregamos genuinamente a Dios. Y en esta verdad descansa el fundamento de lo que compartiré con ustedes hoy. El ayuno del que hablaremos no es simplemente abstenerse de alimentos. No es una dieta espiritual ni un acto de penitencia para ganarse el favor divino. Es algo mucho más profundo, algo que toca las fibras más íntimas de nuestra relación con el Creador. ¿Saben por qué el enemigo de nuestras almas trabaja tan arduamente para que ignoremos este tipo de ayuno? Porque cuando lo descubrimos y lo practicamos correctamente, algo extraordinario sucede en el mundo espiritual. Las cadenas comienzan a romperse, los velos se levantan y la voz de Dios se vuelve tan clara como el agua cristalina de un manantial en el desierto. El diablo tiembla ante un creyente que ha aprendido el verdadero significado del ayuno que agrada a Dios. En el libro de Isaías, capítulo 58, el Señor confronta a su pueblo con palabras que atraviesan los siglos y llegan hasta nuestros días. Escuchen lo que dice el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Aquí está la revelación que cambiará su comprensión para siempre. El ayuno que Dios escogió no se trata de cuántos días dejamos de comer o cuántas comidas nos saltamos. Se trata de quebrantar sistemas de injusticia, de liberar a los oprimidos, de romper yugos que mantienen cautivas a las personas. Es un ayuno que se manifiesta en acciones concretas de amor, misericordia y justicia. Es un ayuno que transformó la manera en que vivimos cada día de nuestra existencia. Muchos de ustedes han ayunado con sinceridad, buscando respuestas del cielo. Han pasado días sin probar alimento, clamando por un milagro, por una sanidad, por una provisión. Y quizás se han preguntado por qué sus oraciones parecen no ser escuchadas. Permítanme decirles algo con todo el amor de mi corazón. Dios siempre escucha, pero hay un tipo de ayuno que Él valora por encima de todos los demás. Es el ayuno que nace de un corazón transformado, no de meros labios religiosos. El príncipe de los predicadores solía recordarnos que la fe sin obras es muerta, y el ayuno sin transformación del corazón es igualmente vacío. Podemos abstenernos de alimentos durante 40 días, pero si nuestro corazón permanece duro hacia el necesitado, si nuestras manos se niegan a compartir con el hambriento, si nuestros ojos no ven el sufrimiento del prójimo, entonces nuestro ayuno es rechazado en el altar del cielo. Esta es una verdad dura, pero necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Continuando con Isaías 58, versículo 7, el Señor amplía su definición. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí radica el corazón del asunto. El verdadero ayuno se manifiesta en compasión tangible, en acciones que reflejan el carácter mismo de nuestro Padre Celestial. Este ayuno que el diablo no quiere que descubras es revolucionario porque desarma sus estrategias más efectivas. El enemigo ha convencido a muchos creyentes de que la espiritualidad se mide por rituales externos, por cuántas horas pasamos de rodillas con el estómago vacío, por cuán santos parecemos ante los demás. Pero Jesús mismo confrontó esta hipocresía en su tiempo. En Mateo 6, versículos 16 al 18, nuestro Señor advierte contra aquellos que ayunan para ser vistos por los hombres. Su recompensa, dice Cristo, ya la tienen. No esperan nada del Padre porque su ayuno era teatro, no adoración genuina.
El ayuno verdadero, el que transforma naciones y mueve montañas, es aquel que fluye de un corazón rendido completamente a la voluntad de Dios. Es el ayuno que dice: Señor, no solo me abstengo de alimentos, sino que me abstengo de mi egoísmo, de mi orgullo, de mi indiferencia hacia los demás. Es el ayuno que rompe con patrones de vida centrados en nosotros mismos y nos lanza hacia una existencia centrada en el reino de Dios y su justicia. Cuando practicamos este tipo de ayuno, algo sobrenatural ocurre. Isaías 58, versículo 8 nos promete: Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Pueden ver la magnitud de esta promesa? No es simplemente una bendición material, es una transformación completa de nuestra existencia. La luz de Dios comienza a brillar a través de nosotros de manera tan evidente que otros no pueden evitar notarlo. Hermanos y hermanas, si han estado buscando un avance espiritual, si han clamado por años pidiendo que Dios intervenga en sus circunstancias, quiero que comprendan esto. El ayuno que agrada a Dios y que desata su poder no es opcional. No es para supercristianos ni para líderes espirituales únicamente. Es para cada hijo e hija del Altísimo que desea ver su gloria manifestada en la tierra como en el cielo. Este ayuno requiere que examinemos nuestras vidas con honestidad brutal. ¿Hay alguien a quien hemos oprimido con nuestras palabras o acciones? ¿Hay cargas que hemos colocado sobre otros que nosotros mismos no estamos dispuestos a llevar? ¿Hay yugos de control, manipulación o juicio que hemos impuesto sobre nuestros hermanos? El verdadero ayuno comienza reconociendo estas realidades y tomando pasos concretos para corregirlas. Les invito en este momento a que se suscriban a este canal, porque juntos seguiremos explorando verdades que transformarán su caminar con Dios. Y si desean profundizar aún más en su intimidad con el Padre, les animo a adquirir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. El enlace está en el primer comentario fijado. No es un producto más, es una herramienta diseñada para guiarlos en este viaje de transformación genuina. El ayuno que el diablo no quiere que descubras es aquel que lo desarma completamente, porque cuando ayunamos con corazón recto, cuando nuestras acciones reflejan la justicia de Dios, cuando nos convertimos en instrumentos de liberación para otros, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. La oscuridad retrocede, las mentiras son expuestas, y el reino de la luz avanza con poder incontenible. La pregunta que muchos se hacen en este momento es: ¿cómo puedo comenzar a practicar este ayuno transformador? La respuesta no está en seguir una fórmula rígida ni en adoptar un ritual religioso más. Está en permitir que el Espíritu Santo examine cada área de nuestra vida y nos revele dónde hemos fallado en reflejar el corazón de Dios hacia los demás. Es un proceso que requiere valentía, porque confrontaremos aspectos de nosotros mismos que preferíamos mantener ocultos. Pensemos por un momento en las ligaduras de impiedad que menciona la Escritura. Estas no son solo cadenas visibles, sino ataduras sutiles que hemos aceptado como normales. Son los patrones de pensamiento que nos llevan a juzgar al hermano que cayó en pecado, en lugar de restaurarlo con mansedumbre. Son las actitudes de superioridad que nos hacen creer que somos mejores que otros porque asistimos fielmente a la iglesia o porque conocemos más versículos bíblicos. Son los prejuicios que nos impiden ver la imagen de Dios en cada persona que encontramos. El verdadero ayuno desata estas ligaduras primero en nosotros mismos. No podemos liberar a otros de lo que todavía nos mantiene cautivos. Jesús lo expresó claramente en Mateo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El ayuno que transforma comienza con una mirada honesta al espejo de la palabra de Dios, donde vemos no solo quiénes somos, sino quiénes estamos llamados a ser. Hay cargas de opresión que cargamos sin darnos cuenta. Oprimimos a nuestros hijos con expectativas imposibles de cumplir. Oprimimos a nuestros cónyuges con demandas constantes que nunca les permiten sentirse suficientes. Oprimimos a nuestros hermanos en la fe con estándares de santidad que nosotros mismos no alcanzamos.
Y todo esto lo hacemos mientras ayunamos formalmente, sin entender que Dios rechaza ese tipo de religiosidad hueca. El profeta Isaías continúa revelando la naturaleza de este ayuno poderoso. No se trata solamente de lo que dejamos de hacer, sino especialmente de lo que comenzamos a hacer. Partir nuestro pan con el hambriento no es un acto opcional para el creyente genuino. Es la expresión natural de un corazón transformado por el amor de Cristo. Cuando vemos a alguien en necesidad y tenemos la capacidad de ayudar, pero cerramos nuestro corazón, estamos negando la esencia misma del Evangelio que profesamos creer. Recuerdo las palabras de Santiago 2, versículos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Este pasaje corta como espada de doble filo a través de nuestra religiosidad superficial. Expone la contradicción entre lo que decimos creer y cómo realmente vivimos. El ayuno que el diablo teme es aquel que nos lleva a la acción sacrificial. Es fácil orar por los pobres desde la comodidad de nuestros hogares. Es cómodo pedir a Dios que alguien más ayude al necesitado. Pero el verdadero ayuno nos impulsa a hacer la respuesta a nuestras propias oraciones. Nos convierte en instrumentos de la providencia divina en las manos del Todopoderoso. Y cuando esto sucede, el reino de las tinieblas sufre pérdidas devastadoras. Piensen en esto por un momento. Cada vez que alimentamos al hambriento, estamos declarando guerra contra el espíritu de carencia y escasez. Cada vez que albergamos al que no tiene techo, estamos demoliendo fortalezas de desesperanza y abandono. Cada vez que vestimos al desnudo, estamos cubriendo la vergüenza que el enemigo usa para mantener cautivas a las personas. Este ayuno es una batalla espiritual activa, no una retirada pasiva del mundo. El versículo que dice, no te escondas de tu hermano, tiene una profundidad que no podemos ignorar. ¿Cuántas veces nos hemos escondido detrás de excusas aparentemente válidas para no involucrarnos en las necesidades de otros? Decimos que estamos muy ocupados, que tenemos nuestras propias cargas, que cada quien debe resolver sus problemas. Y mientras tanto, nuestros hermanos perecen, no solo por falta de pan físico, sino por falta del amor tangible que debería caracterizar a la comunidad de creyentes. Este esconderse no es solo físico. Nos escondemos emocionalmente, levantando muros de indiferencia. Nos escondemos espiritualmente, justificando nuestra falta de acción con teología distorsionada, que sugiere que las bendiciones materiales son señal de favor divino y la pobreza es consecuencia del pecado. Pero Jesús mismo dijo en Mateo 25, versículo 40, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Servir al necesitado es servir a Cristo mismo. El ayuno verdadero rompe todo yugo. ¿Pero qué son estos yugos en nuestro contexto actual? Son sistemas de pensamiento que mantienen a las personas en esclavitud espiritual. Son tradiciones religiosas que cargan a los creyentes con pesos que Cristo nunca intentó que llevaran. Son estructuras de liderazgo que controlan en lugar de servir, que demandan en lugar de dar, que señorean sobre la grey en lugar de ser ejemplo para ella. Cuando practicamos el ayuno que agrada a Dios, nos convertimos en rompedores de yugos. Liberamos a otros de las expectativas religiosas que los aplastan. Hablamos verdad que libera en lugar de condenar. Ofrecemos gracia en lugar de juicio. Y en este proceso, algo maravilloso sucede. Nosotros mismos somos liberados de yugos que ni siquiera sabíamos que cargábamos. La promesa asociada con este tipo de ayuno es asombrosa. Isaías 58 nos dice que nuestra luz nacerá como el alba, no una luz parpadeante e incierta, sino una luz que irrumpe con la fuerza del amanecer, disipando toda oscuridad. Esta es la luz del carácter de Cristo formándose en nosotros, visible para todos los que nos rodean. No es una luz que fabricamos con esfuerzo humano, sino el resplandor natural de una vida rendida al Señor. Nuestra salvación, dice el texto, se dejará ver pronto. Esto no se refiere solo a la salvación eterna de nuestras almas, aunque ciertamente la incluye. Se refiere a la liberación completa,
la restauración integral que Dios desea operar en cada área de nuestra existencia. Cuando ayunamos correctamente, cuando nuestras vidas reflejan justicia y misericordia, la intervención divina se acelera. Las respuestas llegan más rápido. Los milagros se multiplican. La presencia de Dios se hace tangible y hay más. La justicia irá delante de nosotros preparando el camino. La gloria de Jehová será nuestra retaguardia, protegiéndonos. Estamos hablando de una protección divina completa, tanto adelante como atrás. El enemigo no puede tocarnos. Cuando vivimos en esta dimensión del ayuno verdadero, sus estrategias fallan, porque estamos cubiertos por la misma presencia del Altísimo. Hermanos y hermanas, necesitamos comprender algo fundamental. El ayuno que estamos describiendo no es una carga adicional que Dios coloca sobre nuestros hombros. Al contrario, es la puerta hacia una libertad que muchos creyentes nunca han experimentado. Es el camino hacia una intimidad con el Padre que transforma radicalmente nuestra perspectiva de la vida, nuestras prioridades y nuestra manera de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Cuando comenzamos a vivir este ayuno, cuando nuestras acciones diarias reflejan la justicia y la misericordia de Dios, algo profundo cambia en nuestra vida de oración. Isaías 58, versículo 9 nos revela: Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Pueden captar la magnitud de esta promesa? No es que Dios esté ausente en otros momentos, sino que cuando vivimos en este tipo de ayuno, la respuesta divina se vuelve inmediata, clara, inconfundible. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado a Dios en medio de crisis desesperadas, sintiendo que nuestras oraciones rebotan en el techo sin llegar al cielo? Hemos ayunado con lágrimas, nos hemos postrado con sinceridad, y aún así la respuesta parece tardar. Pero aquí está la clave que muchos han pasado por alto. Dios está esperando que nuestro ayuno vaya más allá de la abstinencia de alimentos y se convierta en un estilo de vida de justicia y compasión activa. El mismo versículo continúa, explicando qué debemos remover de nuestras vidas. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Estas tres cosas son devastadoras para nuestra vida espiritual y son precisamente las herramientas que el enemigo usa para mantener a los creyentes en mediocridad espiritual. Examinemos cada una con cuidado, porque aquí radica el secreto de por qué muchas oraciones no son contestadas. El yugo que imponemos sobre otros es cualquier forma de control, manipulación o dominio que ejercemos sobre las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es el padre que gobierna su hogar con mano de hierro, aplastando el espíritu de sus hijos en nombre de la disciplina. Es el líder espiritual que usa su posición para someter a otros a su voluntad personal en lugar de guiarlos hacia la voluntad de Dios. Es el cónyuge que manipula emocionalmente para salirse con la suya. Jesús fue claro en Mateo 20, versículos 25 al 28, cuando dijo que entre sus discípulos no debería haber señorío como el de los gentiles. El que quiera ser grande debe ser servidor, y el que quiera ser el primero debe ser siervo de todos. Este es el corazón del ayuno verdadero: renunciar a nuestro deseo de controlar y dominar, y en su lugar convertirnos en instrumentos de liberación y servicio. El dedo amenazador es la actitud de juicio constante hacia los demás. Es esa tendencia a señalar los errores ajenos mientras ignoramos los propios. Es la rapidez para condenar y la lentitud para mostrar misericordia. Vivimos en una época donde las redes sociales han amplificado esta práctica hasta niveles alarmantes. Cristianos señalando a cristianos, exponiendo fallas, celebrando caídas, todo bajo el disfraz de defender la verdad o proteger la pureza de la iglesia. Pero Romanos 14, versículo 4 nos confronta. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cada creyente responde directamente ante Dios, no ante nosotros. Nuestro llamado no es ser fiscales que acusan, sino hermanos que restauran con espíritu de mansedumbre, siempre conscientes de que nosotros también podemos ser tentados. El hablar vanidad incluye toda palabra que no edifica, que no construye, que no trae vida. Son los chismes disfrazados de peticiones de oración.
Son las críticas constantes que desmotivan y desaniman. Son las palabras negativas que profetizamos sobre nosotros mismos y sobre otros, declarando fracaso en lugar de victoria, enfermedad en lugar de sanidad, pobreza en lugar de provisión. Nuestras palabras tienen poder, y el ayuno verdadero incluye ayunar de toda palabra que no alinea con el reino de Dios. Efesios 4, versículo 29 nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto no es una sugerencia opcional, es un mandamiento claro. El ayuno de palabras vanas y destructivas es tan importante como el ayuno de alimentos. De hecho, podría argumentarse que es más importante porque nuestras palabras revelan el verdadero estado de nuestro corazón. Cuando removemos estas tres cosas de nuestras vidas, cuando dejamos de imponer yugos, de señalar con el dedo acusador y de hablar vanidad, entonces el versículo 10 de Isaías 58 nos presenta otra dimensión maravillosa del ayuno. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Dar nuestro pan al hambriento implica sacrificio personal. No se trata de dar lo que nos sobra, sino de compartir lo que necesitamos. Es el espíritu de la viuda de Sarepta, que compartió su última porción de harina con el profeta Elías. Es la generosidad que nace de la fe, no de la abundancia. Cuando damos así, cuando verdaderamente nos privamos de algo para bendecir a otro, estamos practicando el ayuno en su forma más pura y poderosa. Saciar al alma afligida va más allá de proveer necesidades materiales. Muchas personas tienen comida en su mesa, pero hambre en su alma. Tienen techo sobre su cabeza, pero están desprotegidos emocionalmente. Tienen ropa que vestir, pero están desnudos de dignidad y esperanza. El ayuno verdadero nos sensibiliza a estas necesidades más profundas y nos impulsa a ministrar sanidad integral, no solo alivio temporal. La promesa es extraordinaria. En las tinieblas nacerá tu luz. Esto significa que precisamente en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando todo parece perdido, cuando las circunstancias nos abruman, ahí es cuando la luz de Dios resplandecerá a través de nosotros con mayor intensidad. No necesitamos esperar a que las cosas mejoren para comenzar a brillar. La luz surge en medio de la oscuridad, no después de ella, y nuestra oscuridad será como el mediodía. Los periodos más difíciles de nuestra existencia, esos valles de sombra de muerte que todos atravesamos, serán transformados en experiencias radiantes de la presencia divina. No es que Dios elimine todas las pruebas, sino que su luz las transforma completamente. Lo que el enemigo diseñó para destruirnos se convierte en plataforma para nuestra mayor victoria. El versículo 11 continúa: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Esta es la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10, versículo 10. No abundancia solo material, sino una plenitud que toca cada área de nuestra existencia: espiritual, emocional, física, relacional. Ser pastoreado siempre por Jehová significa que nunca estaremos sin dirección, sin guía, sin protección. En un mundo caótico y confuso, donde tantas voces compiten por nuestra atención, tendremos la claridad de saber que el buen pastor nos conduce personalmente. Y en las sequías, esos tiempos áridos donde todo parece estéril y sin vida, Él saciará nuestra alma. No tendremos que depender de fuentes externas que pueden secarse. Tendremos acceso directo al manantial inagotable del agua viva. El vigor que Dios dará a nuestros huesos habla de fortaleza interna, de una energía espiritual que no se agota con las presiones de la vida. ¿Cuántos creyentes caminan por ahí con huesos secos, espiritualmente exhaustos, sin fuerzas para continuar? Pero el ayuno verdadero invierte esta condición. Nos revitaliza desde adentro hacia afuera. No es un entusiasmo superficial que desaparece con la primera dificultad, sino una fortaleza profunda que nos sostiene incluso en las pruebas más intensas. La imagen del huerto de riego es particularmente poderosa.
Un huerto de riego no depende de las lluvias ocasionales. Tiene un sistema constante de irrigación que garantiza su fertilidad permanente. Así será nuestra vida cuando practiquemos el ayuno que agrada a Dios. No seremos como aquellos cuya espiritualidad sube y baja según las circunstancias externas. Tendremos una conexión constante con la fuente de vida que nos mantendrá fructíferos en toda estación. Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, nos convertiremos en fuente de bendición para otros. No solo recibiremos, sino que fluiremos. No solo seremos saciados, sino que saciaremos a los sedientos que Dios traiga a nuestro camino. Esta es la multiplicación del reino, cuando somos bendecidos para bendecir, llenos para llenar, restaurados para restaurar, el ciclo de la gracia divina, fluyendo a través de nosotros hacia un mundo desesperado por conocer el amor genuino. Este es el ayuno que el enemigo de nuestras almas no quiere que descubramos, porque desarma completamente sus estrategias de división, egoísmo y religiosidad vacía. Cuando los creyentes comienzan a vivir de esta manera, cuando la Iglesia abraza este tipo de ayuno corporativamente, el impacto es devastador para las fuerzas de las tinieblas. Comunidades enteras son transformadas, familias son restauradas, vidas que parecían perdidas son rescatadas y redimidas. La transformación que este ayuno produce no es instantánea, pero sí es inevitable cuando lo practicamos con constancia y sinceridad. Estamos hablando de un cambio profundo en nuestra manera de vivir, no de una experiencia emocional pasajera que se desvanece con el tiempo. Es la diferencia entre construir sobre arena y construir sobre roca. Es la diferencia entre una espiritualidad superficial que colapsa ante la primera tormenta y una fe arraigada que permanece firme sin importar cuán fuertes sean los vientos de adversidad. Ella, versículo 12 de Isaías 58, nos revela otra promesa extraordinaria: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta promesa va más allá de nuestra transformación personal. Habla de un impacto generacional, de una influencia que trasciende nuestra propia vida y alcanza a aquellos que vienen después de nosotros. Las ruinas antiguas representan todo aquello que ha sido destruido en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Son los matrimonios rotos, las relaciones fracturadas, los valores abandonados, la integridad perdida. Son las tradiciones de fe que se han erosionado con el tiempo, reemplazadas por religiosidad vacía o por un secularismo que niega toda trascendencia. El ayuno verdadero nos capacita para ser agentes de reconstrucción en medio de estos escombros. Edificar sobre ruinas requiere visión, perseverancia y valentía. No podemos reconstruir lo que no estamos dispuestos a confrontar. Muchos prefieren simplemente ignorar las ruinas, construir en otro lugar, comenzar algo nuevo sin abordar los fundamentos destruidos del pasado. Pero Dios nos llama a ser reconstructores, a no huir de los lugares quebrantados, sino a entrar en ellos con el poder del Espíritu Santo y comenzar la obra de restauración. Los cimientos de generación y generación que levantaremos son principios eternos de justicia, verdad y amor que han sido el fundamento de toda sociedad sana a lo largo de la historia. Estos cimientos no cambian con las modas culturales ni se adaptan a las corrientes de pensamiento del momento. Son verdades inmutables establecidas por Dios mismo. Y cuando las levantamos nuevamente, estamos asegurando estabilidad no solo para nuestra generación, sino para las que vendrán después. El ayuno verdadero nos posiciona en esas brechas, nos convierte en muros de protección para nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras comunidades, no con fuerza humana ni con estrategias carnales, sino con la autoridad espiritual que proviene de una vida rendida a Dios. Cuando vivimos en justicia y misericordia, cuando nuestras acciones reflejan el carácter de Cristo, nos convertimos en fortalezas que el infierno no puede penetrar. Restaurador de calzadas para habitar es otro título hermoso que se nos otorga. Las calzadas son los caminos por donde las personas transitan. Cuando éstas están en mal estado, el viaje se vuelve peligroso, difícil, desalentador.
¿Cuántos han abandonado el camino de la fe porque las calzadas estaban en ruinas, llenas de obstáculos que otros creyentes colocaron con su hipocresía, su legalismo, su falta de amor genuino? Nosotros estamos llamados a restaurar esos caminos, a hacerlos transitables nuevamente, a remover los obstáculos que impiden que otros avancen hacia el conocimiento de Dios. Esto lo hacemos siendo testimonios vivientes de la gracia transformadora, demostrando que el Evangelio realmente funciona, que Dios es fiel, que vale la pena seguir a Cristo, incluso cuando el mundo nos ofrece aparentes atajos hacia la felicidad. Primera de Pedro 2, versículo 12 nos recuerda: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nuestro testimonio silencioso, nuestras acciones consistentes de amor y justicia, tienen un poder evangelístico mayor que 1000 sermones elocuentes, vacíos de autenticidad. El diablo aborrece este tipo de ayuno porque produce creyentes que no puede manipular, intimidar ni desacreditar. Produce cristianos cuyas vidas respaldan sus palabras, cuyo testimonio es irrefutable, porque está escrito no en panfletos religiosos, sino en vidas transformadas. Produce una iglesia que no necesita defender su relevancia con argumentos sofisticados, porque su relevancia es evidente en el impacto positivo que tiene en cada comunidad donde se establece. Pensemos por un momento en el contraste entre este ayuno y la religiosidad, que tanto daño ha causado. La religiosidad se enfoca en apariencias externas, en cumplir rituales, en mantener tradiciones que ya perdieron su significado. El ayuno verdadero se enfoca en transformación interna, que inevitablemente produce cambios externos. La religiosidad divide y excluye. El ayuno verdadero une y abraza. La religiosidad carga a las personas con requisitos imposibles. El ayuno verdadero las libera para vivir en la gracia de Dios. Cuando Jesús caminó por esta tierra, constantemente confrontó la religiosidad de los fariseos y escribas. Ellos ayunaban 2 veces por semana, diezmaban hasta de la menta y el eneldo, memorizaban las Escrituras, pero sus corazones estaban lejos de Dios. En Mateo 23, versículo 23, Jesús les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Lo más importante de la ley es precisamente lo que caracteriza el ayuno verdadero: justicia, misericordia y fe. Justicia en nuestras relaciones, tratando a todos con equidad y respeto. Misericordia hacia aquellos que han fallado, ofreciendo gracia en lugar de condenación. Fe que confía en Dios incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Estos 3 elementos son el corazón del ayuno que agrada a Dios y que transforma vidas. No podemos practicar este ayuno en nuestras propias fuerzas. Intentar vivir con justicia perfecta, misericordia constante y fe inquebrantable, usando solo recursos humanos, es una receta para el fracaso y la frustración. Necesitamos depender completamente del Espíritu Santo. Es Él quien nos capacita para amar cuando queremos juzgar, para perdonar cuando queremos vengarnos, para dar cuando queremos acumular, para servir cuando queremos ser servidos. Gálatas 5. Versículo 16 nos asegura: «Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Esta es la clave para vivir el ayuno verdadero de manera sostenible. No es cuestión de fuerza de voluntad o disciplina personal, aunque estos elementos tienen su lugar. Es cuestión de rendirnos diariamente al Espíritu Santo, permitiendo que Él produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cada día tenemos la oportunidad de practicar este ayuno. Cada interacción con otra persona es una ocasión para elegir entre el camino del egoísmo o el camino del amor sacrificial. Cada decisión financiera es una oportunidad para demostrar generosidad o codicia. Cada palabra que sale de nuestra boca puede edificar o destruir. El ayuno verdadero no es un evento especial que practicamos ocasionalmente. Es un estilo de vida que abrazamos permanentemente. Y mientras vivimos así,
Mientras nuestras acciones diarias reflejan el carácter de Cristo, algo maravilloso sucede en el ámbito espiritual. Las fortalezas del enemigo comienzan a derrumbarse. Las mentiras que ha usado para mantener cautivas a las personas pierden su poder. La luz del Evangelio brilla con tal intensidad que la oscuridad no puede permanecer. Y aquellos que nos observan, incluso aquellos que nos critican o se oponen, no pueden negar el poder transformador de Dios operando en nosotros. Amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este mensaje, que espero haya tocado profundamente sus corazones. El ayuno que el diablo no desea que descubras no es un secreto complejo, sino una verdad simple y poderosa. Vivir cada día en justicia, misericordia y amor activo hacia los demás. Les agradezco de todo corazón por haber dedicado su tiempo a escuchar esta palabra. Si este mensaje ha sido de bendición para ustedes, les invito a suscribirse a nuestro canal, dejar su like y compartir en los comentarios cómo Dios les ha hablado hoy. Y no olviden adquirir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el enlace del primer comentario fijado. Les ayudará a profundizar en esta transformación espiritual. Continúen viendo los próximos vídeos que aparecerán en su pantalla. Dios les bendiga abundantemente.